Y momento de entrevista en BTV Noticias y ya recibimos al virólogo Santiago Mirazo. Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Gracias por estos minutos con BTV Noticias. Buenas noches, Rosario, un gusto saludarte y acompañarnos. Igualmente, gracias nuevamente por brindarnos más información al respecto de la pandemia, que es tan variable con el paso de los días, los meses, y ya recorremos segundo año. ¿Qué valoraciones parciales se pueden hacer a esta altura, Santiago, con el 62% de la población uruguaya inmunizada contra el coronavirus, respecto al nivel de contagios que presentamos actualmente? Bueno, lo primero es decir que seguimos en una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico, con un muy alto número de casos por millón de habitantes, una zona roja, fotografía de Harvard, significa que no estamos bien. Sí, estamos un poco mejor que hace un tiempo atrás. Probablemente la vacuna empiece finalmente a tener efecto. Ya lo veíamos en el personal de salud, después lo empezamos a ver con la reducción de la letalidad y últimamente con la reducción de los ingresos a CTI. Probablemente también esté influyendo en menor medida en la reducción del número de casos, que viene siendo sostenida por lo menos desde hace 12 o 13 días. Son noticias muy alentadoras, pero en un contexto que todavía no nos permite decir que estamos cerca del control. Estamos empezando a bajar la curva, estamos empezando a retomar muy de a poquito el control de la epidemia, gracias fundamentalmente a la vacunación. A propósito de esto último que mencionabas, ¿y qué visión tenés en particular de esta inminente movilidad de viajeros que se va a dar con motivo de las vacaciones de julio en ese escenario que bien describías hace instantes? Bueno, es un problema por diversas razones, digamos. Hasta hace unos días atrás, un par de semanas atrás, veíamos cómo Estados Unidos y Europa veían la salida de la pandemia, veían que estaba de salida la pandemia. Hoy claramente sigue estando de salida la pandemia, pero hay una nueva etapa en el global, que es la aparición de esta variante Delta, que claramente marca un escenario completamente distinto, porque es una variante óptima en cuanto a la adaptabilidad a su nuevo hospedero. Es una variante que es la que se transmite mejor que todas las previas. Empezamos a ver cómo incide en el aumento de casos en países que tenían completamente controlada la pandemia, como Israel, como Reino Unido, como Estados Unidos. Es decir, que estamos viendo cómo va a ser muy probablemente la etapa post-pandemia, con esta nueva variante y probablemente otra que desafíen constantemente. Entonces, en el contexto global hoy, esos países, Estados Unidos, España, Alemania, Israel, tienen una dificultad en cuanto al aumento de casos, tienen una altísima circulación de esta variante Delta, que es un cambiador del juego, cambia las reglas del juego. Uruguay, por suerte, no ha detectado hasta hoy casos de la variante. Pero que estén Delta. En Argentina y Brasil debe preocuparnos aún más, Santiago, perdona que te interrumpa. No, está bien. Argentina en realidad ha reportado casos importados que han sido controlados eficientemente. Brasil es la gran duda, reportados hay unos 10 casos. No tenemos muy claro cuál es el nivel de transmisión comunitaria, si lo hay, la variante Delta, pero lo cierto es que si la variante Delta tiene transmisión comunitaria en Brasil, es cuestión de tiempo que entre en Uruguay. Hoy por hoy el riesgo más grande que tenemos de entrada de la variante Delta, y yendo a tu pregunta inicial, Rosario, son los casos importados a partir de los viajeros que van a esa zona donde hay circulación importante de la variante Delta, Estados Unidos, Europa, donde se está volviendo dominante esta variante, va a ser la variante dominante a nivel mundial en corto plazo. Y en el caso de Uruguay, la entrada de esa variante en Uruguay implica un desafío mayor, porque puede retrasar la recuperación del país en cuanto a la epidemia. Es una variante que afecta sobre todo personas no vacunadas con una dosis de la vacuna. Eso puede hacer que los casos se empiecen a aumentar, puede obligar a nuevas restricciones. Es un escenario que claramente no lo queremos justo cuando estamos empezando a ver la luz al final de ese túnel. Entonces,
Los casos importados hoy y aquí en el próximo mes, cuando terminen las vacaciones, son el gran desafío que tenemos para evitar la entrada de la variante, sobre todo teniendo en cuenta que los que vuelven de vacaciones no tienen que hacer cuarentena, los vacunados. ¿Cuál es tu opinión, Santiago, respecto a la posibilidad de una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus que se instale aquí en el país esa modalidad? Bueno, es un escenario que se plantea a nivel mundial, digamos. Pensando en la vacuna Coronavac, es una vacuna de tecnología más clásica, con la experiencia que tenemos con este tipo de vacunas, es esperable la tercera dosis, incluso una cuarta dosis, porque la inmunidad que genera no es de la potencia, digamos, necesaria como para con una o dos dosis cubrir. Respecto a las otras vacunas de ARN, por ejemplo, como Pfizer o Moderna, no tenemos muy claro cuál es la duración de la inmunidad. Entonces son factores que habrá que ir viendo. La respuesta corta es que muy probablemente sí haya quedado una tercera dosis en forma periódica. Las variantes y su escape parcial, la neutralización de los anticuerpos producidos por la vacuna, hace que también las ideas vayan en ese sentido, aplicado en tercera dosis. No sabemos cuándo ni qué condiciones. También no sabemos si los que están vacunados con Pfizer requerirán una tercera dosis. Lo cierto es que en términos generales es esperable una tercera dosis, incluso de forma estacional, dado que este virus va a quedar como un virus estacional y nos va a acompañar durante mucho tiempo. ¿Y es viable el cruzamiento de dosis de diferentes laboratorios en ese caso? ¿De tener Sinovac y vacunarte con Pfizer o viceversa? No, técnicamente o clínicamente no sé cómo es, pero ¿es viable que eso suceda? Bueno, Rosario, técnicamente, digamos, desde el punto de vista teórico, no hay ningún problema, incluso hasta puede mejorar la inmunidad. O sea, es esperable que un cruce de vacunas con distinta tecnología genere una mejor respuesta, y eso se está viendo en los trials que se están haciendo en Europa con AstraZeneca y Pfizer. Esto es así, se mejora la inmunidad. Incluso la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, la primera dosis y la segunda dosis son distintas. O sea, el vector que se usa son distintos. De las vacunas vectoriales, la Sputnik es la que tiene mejor respuesta. Es decir, que es esperable que un cruce de vacunas sí genere una mejor respuesta inmune. El problema, las luces están puestas en la seguridad, digamos. ¿Qué garantías hay de que un cruce de tecnologías tenga alguna incidencia en, por ejemplo, empeorar los efectos adversos? Y sobre eso es lo que se está estudiando. Hasta ahora lo que hay es que los efectos adversos empeoran un poquito, algo mínimo en el cruce de vacunas, pero es una estrategia que está claramente sobre la mesa. Ya sabemos que se mejora la inmunidad con el cruce. Habrá que ver qué pasa con la seguridad. No hay ningún estudio, aprovecho a comentarlo, respecto a cruzar vacunas con Coronavac. Eso no hay nada todavía, lo que hay es con AstraZeneca y con Pfizer. Santiago, ya para culminar esta entrevista, el objetivo sigue siendo, como tú decías, bajar la transmisión comunitaria del virus. La vacunación tiene buenas perspectivas aquí en nuestro país. En algún momento mencionaste la posibilidad de reorganizar la estrategia. ¿Y a qué te referís? Me pregunto, y lo compartimos con los televidentes, ¿y de qué forma? Hoy por hoy, en esta baja de casos que tenemos actualmente, yo creo que el objetivo primario es recuperar la herramienta fundamental que mantuvo a salvo durante el 2020, que fue testeo, rastreo y aislamiento. Con un número de casos bastante menor al que tenemos, zona amarilla probablemente, o entrando a naranja, unos 300 casos diarios, un poco más, podremos recuperar esa herramienta que nos va a permitir mantener un nivel de transmisión comunitario manejable, para hacer gráfico, y acompañar eso con la vacunación. Entonces, yo creo que en el corto plazo el objetivo principal es recuperar esas tres patas del control de la epidemia, volver al rastreo epidemiológico de los casos, y de esa manera bajar la transmisión comunitaria, que nos permita salir o por lo menos lograr el control de la epidemia en el menor tiempo posible. Inmunidad de rebaño, pensar hoy por hoy para eliminar fundamentalmente la transmisión del virus es imposible, es utópico, no lo vamos a lograr en el corto ni mediano plazo, pero sí mantener un nivel de transmisión que nos permita
olvidarnos, entre comillas, de las ocupaciones CTI, olvidarnos del COVID-19 como la principal causa de mortalidad en Uruguay, convivir de forma más pacífica. Pero respuesta corta, la estrategia va a ser volver al testeo, rastreo y aislamiento de los casos. Bien, Santiago Mirazo, te agradecemos mucho tu tiempo con BTV Noticias en el día de hoy. Que pases bien. Un placer, Rosario. Hasta luego. Igualmente.